Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, en esta linda mañana que en América Latina estamos celebrando nuestro seminario regional para el sistema SQF. La verdad, estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Luis Alberto Cruz. Yo soy el representante de SQF para México y Centroamérica. Y estamos aquí iniciando nuestra sesión número 2, denominada Los desafíos para la implementación del sistema de gestión de inocuidad. Y tengo el gusto y el agrado de estar compartiendo esta plataforma con tres grandes compañeros, amigos, colegas, colaboradores con quienes desde hace 17 o 18 años aproximadamente que lanzamos el programa SQF en América Latina, pues hemos tenido la oportunidad de conocer e interactuar en todo este tiempo. Me voy a permitir presentarlos. Enrique Mendeguía, director de NSF South America, División de Alimentos. Él pues ha estado como director regional de operaciones para NSF en Centroamérica, el Caribe, Colombia, Brasil, un verdadero experto en el tema de la industria alimentaria. Él es ingeniero químico y máster en Business Administration, con más de 30 años vinculado al sector alimenticio, actuando principalmente como auditor y docente en sistemas de gestión, calidad, medio ambiente, seguridad y salud, y gestión de la inocuidad de los alimentos para los esquemas SQF, BRCGS y FSC 22000. Él es originario de Uruguay y nos acompaña desde Montevideo el día de hoy. Por otra parte está también mi tocayo, Luis Alberto Palacios. Luis Palacios es guatemalteco, tiene 2 títulos de bachiller, uno en química pura y otro en ingeniería química, tiene maestrías en administración de empresas, sistemas integrados de gestión, seguridad alimentaria y docencia universitaria. Y con 20 años de experiencia implementando sistemas de gestión como consultor inicialmente, ha apoyado a cientos de empresas a obtener esta certificación, 12 años como auditor de segunda y tercera parte en esquemas como HACCP, ISO 9001, 22000, FSC 22000, BRC, SQF, Global Markets, ISO 14000, 45000 y muchos protocolos de segunda parte. Actualmente trabaja con diferentes organismos de certificación como auditor de contrato y como consultor en organizaciones pues que administran o programan, promueven sistemas de gestión mencionados anteriormente en toda América Latina. Y por supuesto, mi compañero y amigo, el Reginaldo Báez Añudo, con quien pues ya desde hace 17 años tuvimos la fortuna de lanzar SQF aquí en México y América Latina. Él es agrónomo de la Universidad de Sonora, con un doctorado en tecnología de alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia en España, investigador y director del Centro de Desarrollo, Validación y Transferencia de Tecnología. Hasta recientes fechas seguía siendo investigador titular del Centro de Investigación de Alimentos y Desarrollo AC. Creo, Regis, que ya estás en la etapa de retiro de esa actividad, lo cual nos hace muy, muy feliz porque ahora ya vas a poder dedicarte a cosas importantes. Y por supuesto, él ha sido presidente de la Asociación Iberoamericana de Tecnología Post Cosecha, consultor y capacitador acreditado en SQF a través de su compañía Gestoría Agroalimentaria. Y pues, sin mayor preámbulo, caballeros, pues vamos a tratar de ponerle salsa a esta comida del SQF y de la gestión de la inocuidad. Y lo que queremos es escuchar un primer comentario respecto de los desafíos que ustedes creen que las empresas latinoamericanas, así como ustedes las han visto en sus diferentes trincheras, tienen con relación al sistema SQF. Y empezamos en ese mismo orden de presentación. Mi estimado Enrique, adelante con tus ideas respecto a los desafíos que enfrentan las empresas latinoamericanas para implementar SQF. Las empresas en general, y yo digo fundamentalmente las del sector alimentario, porque con el tiempo las normas han ido abarcando distintos eslabones de la cadena de valor, pero tal vez para poder concentrarnos, nos podemos concentrar más en el sector de manufactura, que es donde estas normas relacionadas con la inocuidad de los alimentos se han desarrollado más, ¿no? Entonces, es bien interesante la evolución a lo largo de los años. Yo digo, tal vez de los últimos 20 años, ¿no? Porque prácticamente desde principios de los 2000, tal vez un poquito antes, pero en Latinoamérica, más o menos desde esa época, es que las empresas empezaron a tomar
por distintas razones, como elemento de gestión los distintos modelos de inocuidad de los alimentos, que en definitiva más o menos tienen un fondo común, ¿no? El fondo común podríamos decir que está basado en los principios generales de higiene de los alimentos del Códex Alimentarios, y aquel viejo documento cuya primera edición es de 1969, en definitiva es una de las bases más reconocidas y vigentes que tienen relación con todos estos temas. Entonces, ese desafío ha empezado por allí, ha empezado con los pilares que los podríamos mencionar basados en las buenas prácticas de fabricación, de manufactura. Por eso nos vamos a ese documento de principios generales, y en función de eso ir agregando elementos de gestión que se han ido actualizando con el tiempo y representan un desafío continuo para la mayor parte de las empresas. Y eso es lo que me parece que vamos a hablar en esta conversación. Perfecto, muy buenos puntos, Enrique. Muchísimas gracias. Luis Palacios, Sí, hola. adelante con tus ideas respecto a los desafíos para la implementación de sistemas de gestión de inocuidad. Bueno, yo creo que no podemos dejar de pensar en este momento en que estamos viviendo un tiempo de pandemia, ¿sí? Lo he notado en estos 2 últimos años en las empresas de manufactura de alimentos, que es nuestro interés, que pues ha sido duro, ¿no? Ha sido un reto muy fuerte ajustarse a las nuevas formas de hacer negocios a raíz de la pandemia. Veo que muchas organizaciones han sufrido a nivel de fuerza laboral, ¿sí? Disponibilidad de personas, o incluso, por ejemplo, sabemos que las personas que tienen condiciones de salud o predisposiciones, pues los han enviado a casa, ¿no? Y entonces dejan de ser elementos con los que se puede contar para la manufactura como tal. Entonces, creo que un gran reto en este momento para los empresarios es gestionar en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, ¿no? Pero, sin embargo, tengo una anécdota. Hay un colega empresario acá en Guatemala que tiene una empresa pequeña de snacks. Llevaba años de estar tratando de certificarse en SQF precisamente. Y lo consiguió el año pasado en plena crisis de pandemia. Y yo conversando con él le decía, oye, Byron, ¿cómo lo lograste, no? Y me dice, no, es que ahora tuvimos que echar toda la carne al asador, ¿no? Porque o nos certificábamos o realmente salíamos del negocio, ¿sí? Entonces yo creo que es ahí, no se sabe qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina, nos certificamos o no, pero a pesar de que estamos en tiempos de crisis de pandemia, las empresas no dejan de ver la necesidad de la certificación y de asegurar un sistema de inocuidad, de seguridad alimentaria, porque es muy bueno para los negocios, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un poquito el aporte que te puedo dar en este momento. Gracias, gracias, Luis Palacios. Regis, pues, queridísimo amigo, pues, ¿qué más puedo decir de ti? ¿Cuál es tu punto de vista respecto de los desafíos para la implementación del sistema de gestión de inocuidad? Ah, bueno, buen día a todos. No, yo coincido plenamente con el comentario de Enrique, pero quisiera a lo mejor desmenuzarlo más y que los desafíos cambien. ¿En qué sentido? En que tenemos que pensar en los diferentes estratos que hay en la industria de alimentos. Es muy diferente pensar en producción primaria, ya sea agrícola, pecuaria, que pensar en un procesador de alimentos, en un productor de snacks o esto. Y desglosarlo más en el sentido de que, si bien es cierto de que viene a través de FAO todos los lineamientos sobre las buenas, no quisiera llamar buenas prácticas, porque yo siempre que daba capacitación mencionaba que es una buena práctica. Pues la buena práctica es la que cumple con la ley. Y entonces, en ese sentido, nos tenemos que volver a voltear a los diferentes países, y el desarrollo va a ir muy, muy encadenado a que como las empresas que teóricamente deben de cumplir con la ley, y en ese momento que cumplen con la ley, pues su certificación básica debería de ser relativamente simple, porque cumplirían con todas sus buenas prácticas.
ya sea agrícolas o de manufactura. Y en ese sentido, el gran reto que miro yo es hasta qué momento, perdón si me chocan las ideas, hasta nosotros mismos nos complicamos en buscar cuáles son las normas que emanan de esa ley, que todos los países en su constitución tienen la ley de salud, y dentro de la ley de salud vendrán todos los reglamentos para el cumplimiento de la ley, y dentro de los reglamentos vendrán las normatividades. Y me ha tocado revisar la guatemalteca, la ecuatoriana, de muchos países, y entonces a veces nos complicamos cómo encadenamos toda esa normatividad para verla dentro de una empresa y que en un momento dado la empresa cumpla con las buenas prácticas. Recuerdo desde mi infancia que básicamente todas las empresas en México necesitaban tener su registro y su licencia de funcionamiento. Y en ese sentido eran inspeccionadas para que cumplieran con la normatividad vigente. Y claro, si hacemos un análisis de toda esa normatividad, pues está básicamente a lo que está escrito en los diferentes esquemas de certificación, que son instalaciones, equipos y herramientas, insumos y materiales, y el personal, y abrigados por los grandes procedimientos que es: límpiame esas instalaciones, equipos, personal con capacitación, dale mantenimiento a esas instalaciones, equipo, el personal. Y entonces creo que el gran reto, porque hablando de cualquier esquema, y aquí sí estarían todos los esquemas juntos, porque todos están en eso. El gran reto es cómo cumples, qué curioso, con la ley dentro de cada país. Y como son marcas comerciales que se venden, pues entonces yo gustosamente vendo una marca que me haga hacer negocio y ganar, porque es de lo que se trata. Y en ese sentido hablamos, ahora sí, en lo personal, yo hablo de SQF. Porque entonces vemos el esquema de hacer eficiente el proceso. Creo que el gran reto, desde mi punto de vista de la implementación de SQF, va hacia eso, hacia cómo lo vendo desde el punto de vista de negocios. Muy Porque bien. el cumplimiento teóricamente debería darse por todos, que sería la base, o las BPAs o BPM, que a partir de ahí partirá todo lo demás. Si yo tengo un buen programa, mi HACCP o mi análisis de riesgo, pues es relativamente sencillo. Y lo interesante, vamos a entrar y quizás comentemos mucho más a la cuestión de validación. Claro, y por Porque es tu supuesto negocio. en ese sentido, Enrique, pues tú has estado en la trinchera de la implementación de estos sistemas en varios países, te ha tocado vivir, inclusive radicar en diferentes regiones, empezando a ver el tema ya específico, por ejemplo, de las buenas prácticas o programas de prerequisitos, ¿no? Como le conocemos en otras terminologías, pero para SQF son buenas prácticas. ¿Cómo ves tú ese reto de la implementación de las buenas prácticas en estas diferentes culturas que a ti te ha tocado interactuar? Las empresas empiezan por ahí, ¿verdad? Y yo creo que eso está muy bien. Las empresas empiezan con la implementación de los requisitos o los lineamientos de las buenas prácticas. Si nos referimos a SQF en especial, hoy eso está muy bien definido. Tomemos el módulo 11 de la edición 9 del código, ¿no? Y se llama así: buenas prácticas de fabricación para el procesamiento de productos alimenticios. Y es ahí por donde se empieza, porque cuando hacemos esta analogía, decimos esta es la base, estos son los cimientos para que el sistema de gestión de inocuidad funcione bien. Si eso no funciona bien, todo lo demás no sirve. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando hago auditorías, entrevistar al encargado de limpieza y desinfección, ¿no? Que no necesariamente es un experto en gestión, es una persona que está ahí al frente de que estas cosas se hagan bien. Y yo le digo, tu cargo es de extrema responsabilidad, porque si no hacemos estas cosas y estamos verificando que el resultado sea el esperado,
en realidad de nada sirve todo lo demás porque se va a venir abajo, ¿no? Entonces ese es el concepto básico de las buenas prácticas. Si no tenemos buenas prácticas para que las cosas se establezcan tal como se necesita en el sector alimentario, de nada vale toda la mejor gestión que podamos hacer. Entonces empecemos por los cimientos, empecemos por las buenas prácticas. Perfecto. Luis Palacios, ¿cuál sería tu comentario respecto de estas buenas prácticas? Mira, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que Enrique acaba de decir hace un momento. Este tema tiene mucho que ver tanto con la parte de infraestructura, pues que tiene que ser adecuada, ¿no? Y ahí es donde muchas veces las empresas sufren un poquito, sobre todo cuando están ambicionando a alcanzar una certificación y se dan cuenta que su infraestructura, pues hay que hacerle muchos arreglos, ¿no? Pero creo que la parte medular de esto es hacia el comportamiento y la actitud de las personas dentro de la planta. Pues tú puedes tener una planta linda, una planta con equipos nuevos, brillante, ¿no? Pero si a las personas no le importa lo que tienen, igual el producto no va a ser seguro, ¿sí? Y entonces aquí es donde viene un punto que me gustó mucho que lo lográramos incluir en la edición 9 del código SQF, que es el de cultura de inocuidad, ¿no? Cultura de seguridad alimentaria. Porque al final yo creo que ese es el gran reto que tenemos en este momento a nivel de toda la industria y de todo el mundo SQF, cómo hacer ese cambio de paradigma, ¿no? De las personas que trabajan en las áreas de fabricación, donde ya no, lo que estamos esperando no es que haya un inspector, un policía detrás de las personas viendo cómo se comportan y si cometen algún error, sino más bien que las personas tengan un motor propio, una conciencia propia, un compromiso y la palabra que a mí me encanta, ¿no? Lo que en inglés es el empowerment, ¿no? Es decir, cómo las personas desde adentro son conscientes de esas buenas prácticas, ¿sí? El otro día haciendo una auditoría, estábamos haciendo el recorrido, observando, y eso también tiene muy bueno la nueva edición del código, y es que al haber logrado una reducción en el número de requisitos, nos da un poco más de tiempo para poder estar en sitio viendo la operación en piso, ¿no? Entonces íbamos caminando en este caso era una colega, una practitioner, y otros miembros del equipo gerencial y observando en una línea de producción se cae un producto al suelo, ¿no? Entonces viene nuestro colega y lo recoge, ¿no? Y lo coloca en la basura, pero sigue procesando. Entonces yo me volteo a ver a la practitioner y le digo, oye, ¿qué faltó? El lavado de manos, me dice. Sí, le digo, así es. Hizo la mitad de la tarea, ¿no? Porque recogió el producto y lo desechó, pero ¿y lo demás? Siguió trabajando con un riesgo de contaminación cruzada, ¿no? Digo, ese es el reto. Y dice, ching, ¿y esto es cultura? Sí, ese es de cultura. Esos son los ejemplos. Entonces, yo creo que por ahí va hoy día el reto, ¿sí? Vamos a esforzarnos mucho en la parte de cultura de inocuidad con nuestra gente y eso nos va a ayudar muchísimo a promover las buenas prácticas. Sí, es lo que te puedo aportar, mi querido colega y tocayo, Luis. Perfecto, tocayo. Pues muchísimas gracias. Reginaldo, vamos a subirle un poquito de nivel porque, bueno, pues creo que de buenas prácticas ya quedó un poco claro y aparte tú, Regis, pues pusiste un dedo en una llaga que a América Latina le duele mucho, que es el tema del cumplimiento de la legislación. Cuando hablamos de buenas prácticas, creo que eso no es extraño para nadie en ninguno de nuestros países. Pero ahora vámonos al siguiente nivel, que es el HACCP, ¿no? ¿Cómo andamos en HACCP? ¿Andamos bien? ¿Andamos mal? ¿Qué nos falta? ¿Ya le aprendimos? ¿Necesitamos hacer algo diferente? Adelante, Reginaldo. Gracias. Es que quizás podamos verlo como algo, una secuencia lógica que si tienes una buena plataforma de tus buenas prácticas y cumplimiento de legislación, pues no deberías tener ningún problema de que las empresas pudieran realizarlo. Sin embargo, creo que empezamos a preocuparnos o empiezan las empresas a tropezar cuando en realidad empiezan a tener fallas en su propio análisis. Tratar de explicarlo de otra manera.
Tratar de explicarlo de que tengo una falla y entonces busco la causa de esa falla o qué es lo que tengo que hacer para establecer, no sé, un control. No voy a decir un punto crítico a lo mejor de control, porque creo que en la mayoría de las empresas están plenamente establecidos. Eso está relativamente claro, vamos a decir. Sin embargo, cuando tienen una falla y empiezan a querer establecer un control, pues otra vez tienen que empezar a decir qué es la falla. ¿Es de estructura? ¿Es de equipos o herramienta? ¿Es de insumos o materiales? ¿Es del personal? ¿O es de los propios procedimientos que abrigan a estos 4 elementos básicos que la propia ley me pide? Y entonces empiezan a ver que tienen fallas en su estructura y eso, y nos vamos a lo mismo, nos vamos a la base, que son las buenas prácticas o requisitos, como queramos llamarlo, al final de cuentas, cumplimiento de ley. Porque si seguimos tal cual como está establecido el procedimiento en CODES o en cualquier lugar, pues es relativamente sencillo buscar una causa por qué en tu proceso puedas tener riesgos o puedas decir que tienes un riesgo para la inocuidad o para la calidad del producto en tu propio proceso. Mira, cuando capacito, las empresas a veces se ríen de mí porque les digo fácil. Mira lo que tienes y analízate por qué te pasa, ¿no? Entonces todos dicen, sí, para ti es fácil, pero analízalo. Y en ese mismo análisis creo que tenemos que estructurarlo, pues es que creo que nos falta mucho la estructuración de un proceso. A veces nos perdemos en el bosque, que es todo mi proceso, sin estar viendo parte por parte qué es lo que abriga a ese proceso. En realidad el proceso es la manualidad de algo que está englobado en lo mismo, en lo básico de lo que me pide la ley. Y una vez analizado, no debería de haber problema. Creo que nos falta, a veces mezclamos, mi punto de vista es con HACCP, que a veces mezclamos toda la investigación y todo lo que hay para determinar causas sobre diferentes riesgos y complicamos la existencia a veces en una industria que no es complicada. Claro. Esa es mi opinión. Y qué buen comentario, porque le voy a pasar la talacha a Enrique para que nos dé un punto de vista sobre este tema. Sobre todo pensando, Enrique, de que no hay microbiólogos en cada planta, de que no hay ingenieros en alimentos, tecnólogos, químicos en cada una de las plantas, y los auditores tienen esa gran ventaja, ¿no? De llegar con un perfil profesional mucho más sólido. Sí. Un pequeño comentario que tiene que ver también con lo que dijo Luis, porque me parece que él introdujo un factor relevantísimo, de lo más importante, que son las personas. Y voy a ir por ahí, no es que me voy por las ramas. Él habló de la importancia de las personas en la gestión. Entonces, aquí ya vamos con otro escalón, que es ir pensando de aquello que mencionamos con las buenas prácticas en los pilares para que las cosas funcionen bien, a un escalón donde empieza a aparecer la gestión, ¿no? Y cuando hablamos del sistema de inocuidad y pensamos en HACCP, ahí empieza a aparecer la gestión, ahí tiene que haber gestión. Entonces, si lo llevamos al plano de las personas tienen que entender perfectamente de qué se trata para poder evaluar, para poder realizar un análisis de peligro que sea propio del proceso y para poder llegar a conclusiones que hagan al propio proceso productivo, ¿no? Entonces las personas tienen que ser competentes para ello. ¿A cuáles? Bueno, principalmente aquellas que están más vinculadas al sistema de gestión de inocuidad. Pero en totalidad, el gran desafío es hacer que todos los colaboradores sean conscientes. Para mí, la gran palabra es el awareness. Y eso tiene que ver también con la cultura de inocuidad que mencionaba Luis. Insisto, no me estoy perdiendo en tu pregunta, pero quiero poner en contexto todos estos componentes porque son fundamentales para el éxito. Después, llevado a la práctica, la cosa no es tan difícil si tenemos esa base de gente que actúa conscientemente, de forma casi automática, que esa cosa tan sencilla como lavarse las manos sale porque ya forma parte de cuando ingreso a la planta, o cuando fui al baño, o cuando fui a tomar mis alimentos, y es así, es natural.
Ese es el awareness, eso es lo que hay que lograr. No es nada fácil. La persona que monitorea el detector de metales para que entienda bien lo que hace, muchas veces pasan años para que lo haga entendiendo qué es lo que hace y por qué lo hace. Porque esa persona es sumamente responsable porque toma decisiones sobre el proceso, ¿no? Entonces, de ahí es que la parte de participación de la gente, el trabajo con la gente, es fundamental para eso. Claro, y en ese sentido, Luis Palacios, pues tratando de generar este enlace con nuestro siguiente nivel de discusión, que es el análisis de riesgo, ¿cómo le hacemos para que ese awareness, como comentaba Enrique, ese conocimiento, esa conciencia, de alguna manera, pues también la podamos pues instrumentalizar o documentar o establecer en un proceso mecánico, obviamente con un soporte técnico científico, que nos permita decir, aquí está el riesgo y es lo que voy a controlar? Bueno, yo creo que la calidad del análisis, la calidad del HACCP que tengamos va a depender mucho, como Enrique lo decía, de la competencia de las personas que han hecho ese análisis, ¿no? Y ahí sí veo yo como dos grandes mundos a nivel de empresas. Tenemos grupos corporativos donde hay multisitios, ¿no? Muchas plantas, grupos muy grandes donde tienen una oficina corporativa y donde hay un vicepresidente de gestión, donde hay un director general, donde hay un director regional, o sea, una estructura bien robusta. Y en ese tipo de organizaciones vamos a esperar un nivel de competencia alta, ¿sí? Normalmente los practitioners en ese tipo de plantas son personas que tienen una profesión universitaria bien preparados. Y entonces uno como auditor cuando llega a esas plantas espera un buen nivel de análisis, ¿sí? Una buena identificación de riesgos. Ahora, ¿qué pasa cuando llegas a una empresa pequeña? ¿Sí? Una empresa chica que tiene pocas personas, 20 personas. Hay muchas de esas en el mundo del SQF, ¿sí? Y dices, ¿y ahí qué pasó? ¿Quién hizo este análisis, no? Y ahí es donde sí empiezas a ver ciertas deficiencias y es donde creo que tiene cabida lo que hablábamos hace un rato, la parte de la consultoría, ¿sí? Las empresas tienen que saber que existen personas que les pueden apoyar a hacer esos análisis, que los contratan, les ayudan durante un momento y les ayuda a identificar esos peligros, ¿sí? A nivel del hazard. Creo que ese es un tema bien importante que deberíamos de abordar en algún momento, porque las empresas grandes, las corporaciones no van a tener esos problemas. Los que pueden tener un poco de deficiencia son las empresas más chicas que no tienen dentro de sus equipos personas con ese nivel de competencia, ¿sí? Pero existen estos mecanismos externos donde se les puede apoyar, ¿sí? Ese sería mi aporte. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tocayo. Vamos ahora a, pues, a entrar en un tema. Quiero privilegiar los últimos minutos de este conversatorio, de este diálogo, de este intercambio de ideas a una de las pesadillas más grandes en el tema de la implementación de un sistema SQF, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con el tema de verificación y validación. Y le voy a pasar la palabra a mi querido amigo Reginaldo Báez, el Regis, para que nos diga un poco desde su perspectiva. A ver, Regis, ya sabemos verificar, sabemos cuál es la diferencia entre verificación y validación, sabemos hacer validaciones correctas. ¿Cuál es tu experiencia desde lo que viste hace 15, 17 años cuando empezamos con SQF y lo que hoy tú puedes visualizar en tus trincheras de capacitación y consultoría? Menciono la diferencia. Validar es demostrar que lo que haces lo haces bien. Y les pongo el ejemplo casi siempre en la cuestión de limpieza. ¿Por qué limpias? ¿Para qué limpias? Pues limpio para que haya menos carga microbiana, vamos a decir. Muy bien, entonces establece tu procedimiento, toma muestra, un hisopo, toma tu muestra que debas de tomar y demuestra que realmente después de tu procedimiento tu carga microbiana cumple con el estándar o la normatividad. En ese momento demuestras que tu procedimiento, como lo haces bien. Si ese lo haces repetitivamente o siguiendo el procedimiento establecido en la forma de validar, en base a repeticiones o en base a como esté demostrado, pues entonces quiere decir que tu procedimiento es válido. Posterior a eso,
tú verificas que el procedimiento se realiza. Solo verificas. ¿Qué verificas? ¿Se hizo en la mañana? Sí. ¿Se hizo en mediodía? ¿Se hizo en la tarde? Estás verificando que ese procedimiento se realizó y en automático tú te sientes conforme de que está limpio, está con la carga microbiana que debe de tener. ¿Qué estás demostrando? Estás demostrando que tienes el equipo, tienes los insumos, tienes la capacitación del personal para realizar ese procedimiento y estás validando ese procedimiento. Si validamos todos los procedimientos, incluyendo puntos críticos, por supuesto, en los puntos críticos, si tiene que ver con microbiología, que realmente seguimos un proceso, pues eso lo documentamos en base a la información que existe de tiempos y temperaturas, que en la mayoría de los casos son tiempos, temperaturas. Y por supuesto que en ese momento que se cumple, pues estás validando tus procedimientos y posteriormente verificas. Si cambia, si cambio de instalación, si cambio de equipo, si cambio de insumos, si cambio de personal, pues tendré que volver a validar porque cambia mi condición. Eso es lo que me hace diferente a otra empresa, aunque sea del mismo giro, porque en realidad yo tengo mi propia instalación, otra vez mi propio equipo, mi propio personal, mis propios insumos, que me hace confiable para eso. Valido mi proceso en general. Y posteriormente verifico que tiene menos valor. Y al final el comentario en el sentido de qué es lo que le da valor a las empresas, de que en un momento dado con sus procesos de validación realizan, vamos a decirlo entre comillas, investigación para cambios, para un resultado que ellos esperan. Al final de cuentas, la investigación, cuando evaluamos diferentes parámetros, estamos validando que algo ocurre como se llegó a los tiempos y temperaturas para los diferentes controles. Ese era mi comentario en esto de validación, verificación, pero ponérselos de una manera simple y sepan la diferencia entre qué es validar y qué es verificar. Muy bien, entonces, ahora, Enrique, esto que nos decía Reginaldo respecto del tema del negocio, ¿nos sirve la verificación para hacer a mi empresa competitiva? ¿Me sirve la validación para al mismo tiempo que controlo los peligros, sepa yo que estoy cumpliendo con estas medidas? ¿Cómo le hago para que se logre esa interacción que nos hablaba Reginaldo? Sí, es bien interesante, ¿no? El tema es, pensemos tal vez en el plan de inocuidad alimentaria, en el plan HACCP, porque creo que es lo que trae más dificultad para interpretar estos términos, ¿no? A lo largo de los años lo hemos visto así. Incluso hasta en el concepto de validación de los límites críticos, ¿no? Creo que ese es el punto que tal vez sea más difícil de entender. Pero fijémonos simplemente en lo que dice el código, porque dice que los límites críticos se revisan anualmente y se revalidan o justifican según normas regulatorias cuando haya cambios. Eso es muy importante. Entonces, rescato esto, se revisan anualmente, porque ese es un foco general que tiene el sistema SQF. Se revisan, al menos anualmente. Eso quiere decir, se tiene que generar una revisión y una evidencia de que eso se hizo. Y si hubiera cambios, o si hubiera cambios regulatorios, entonces tengo que ir al proceso de validación de esos límites críticos y realmente revisar si eso se mantiene vigente o hay que hacer cambios. Eso está bien. Entonces, cuando ya está todo eso definido, el sistema funciona fluidamente a lo largo del proceso. Y ahí voy al concepto de monitoreo de los puntos críticos de control, porque tal vez por ahí es donde es más complicado de entender. A medida que el proceso se desarrolla, voy monitoreando mis puntos críticos de control y como todo ese sistema está bajo control, entonces el resultado final tiene que ser eficaz. Pero además de eso, a lo largo del tiempo, no necesariamente al mismo ritmo que el proceso productivo, realizo actividades de verificación que me ayudan a tener seguridad de que ese sistema está funcionando bien. Puedo verificar que los métodos, puedo realizar análisis
en paralelo de producto terminado, de productos en procesos. Voy a mirar registros, eso es muy importante si se hace a conciencia, para que voy a realizar inspecciones, voy a ver si los equipos de medición están adecuadamente calibrados y se usaron como corresponde. Entonces, un conjunto de medidas que son mis instrumentos de verificación para el sistema, que se realizan en forma, con un ritmo determinado, con la frecuencia definida, y me ayudan a definir, me ayudan a tener certeza de que el sistema de inocuidad está funcionando bien. Consecuentemente, voy a obtener mis productos inocuos tal como es deseado. Perfecto, muchísimas gracias, Enrique. Y ahora, Luis Palacios, tocayo, vamos Dime, a Luis. ponernos un poquito más, ¿cómo se dice?, en la perspectiva del empresario, ¿no? Este tema que planteó Enrique de decir, bueno, pues yo a nivel operativo lo estoy controlando, a nivel de PCC, a nivel de línea de producción, esa revisión anual de mis resultados, pero ahora vamos a sentarnos en la mesa del gerente, del director general, del dueño de la corporación, de los accionistas, quienes van a decir, a ver, bueno, ¿y ahora qué está pasando con el sistema de gestión? ¿Cómo hacemos esa verificación y esa validación desde la perspectiva global del negocio y vemos que esto está teniendo éxito? Muy bien, pues yo creo que aquí podemos echar mano del concepto de verificación pensando con una referencia hacia mis objetivos de negocio, ¿sí? Recuérdate que siempre vamos a necesitar tener planteamiento en la fase del planear, ¿sí? Un objetivo claro a dónde queremos llegar. Y la verificación es ese instrumento que me va a decir, me estoy acercando o no me estoy acercando a la consecución de mis objetivos, incluyendo los objetivos de negocio, ¿sí? Entonces, la alta dirección ahí es donde se nutre de la información que le pueda dar el sistema, de las inspecciones, muy importante, pienso yo, las auditorías internas del sistema, cómo estamos realmente a nivel interno en cumplimiento con los requisitos. Los directores se fijan mucho, por ejemplo, en el desempeño de los reclamos de los clientes, ¿sí? Ese es un indicador sumamente importante porque es como la prueba de fuego. Yo puedo decir, yo tengo montados una serie de monitoreos, de vigilancias, de mecanismos a lo interno de la planta, pero si el cliente se está quejando, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, esas son las señales de alerta que la alta dirección puede estar recibiendo para decir, pues en definitiva estamos haciendo bien las cosas o no, ¿sí? A nivel de la verificación que hace un director o un gerente, es decir, vamos a ver cómo están cumpliendo con mis programas, qué es lo que están haciendo a nivel de todo, de las buenas prácticas del HACCP, garantizando que mis productos están saliendo inocuo, ¿no? Y no digamos ya el peor de los peores, un retiro de producto, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado, no? El otro día recibí una comunicación que me dejó impactado. Yo tenía agendada una auditoría que la íbamos a hacer virtual y de pronto me dice la gerencia de operaciones del certificador, oye, la vamos a dejar en stand-by porque esta empresa tuvo un retiro real de producto, y entonces ya no la vamos a poder hacer virtual, vamos a tener que hacer una visita a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo peor es que había sido a raíz de una contaminación real de producto. Entonces uno dice, oye, esto me enciende todas las alarmas, ¿no? Pero es como una alimentación en cascada, ¿no? La verificación del HACCP, la verificación de los programas, las auditorías internas son toda ese input hacia la verificación por parte de la dirección de cómo está funcionando mi sistema. Y por eso es tan importante y lo tenemos previsto en el código, esa revisión por la dirección para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Es lo que te podría opinar, mi estimadísimo Luis. Muy bien, pues muchísimas gracias a mis compañeros y amigos, a quienes pues nos han acompañado esta mañana. Vámonos a los comentarios de cierre. Nos quedan unos 5 minutos. Entonces, Reginaldo, retos para la implementación de SQF de aquí hacia el futuro. ¿Qué ves tú que va a faltar? ¿Qué ves tú que se va a necesitar? ¿Qué nos sigue haciendo falta? Yo creo que lo que debería de hacerse para promover, digamos, SQF, para
para la venta de la marca, vamos a decirlo, porque sistemas pues, hay muchos y gestión hay muchas. De que eres el mejor dentro de las empresas es de que es la mejor herramienta para demostrar que cumples con la ley. Se oye más bonito decir que vendes producto inocuo, esa es una obligación, por el amor de Dios, les digo yo, esa es obligación, eso no es que tengas un plus. Sin embargo, yo me vendo como el sistema de gestión que hace que tu negocio se mantenga o puedas mejorar. A mí me gusta mucho, creo que se perdió por los comentarios que me hicieron esta cuestión de la validación, porque en realidad cuando haces tú tu validación en tu proceso, es demostrar de que tú lo haces bien y eres el mejor. Y que en un momento dado los cambios que puedas hacer, tú los validas y puedas mejorar. Creo que es el único esquema que en un momento dado y no hemos tocado, el punto de vista de calidad, el punto de vista de negocio. Los productos se venden por calidad, por eso no son regulados legalmente. Solo la Organización Mundial de Comercio, en un momento dado por esta cuestión de mercado, más no por una cuestión legal en los diferentes países. Y eso hace que la empresa genere valor. Y entonces, dentro de las marcas, vamos a decir, que me permiten jugar con este esquema, pues es SQF. Yo creo que en un momento dado se debe de vender como un esquema que hace que las empresas, además de cumplir con la ley, vayan creciendo, vamos a decir, o tengan un mejoramiento continuo dentro de su propia empresa. Amén de los comentarios, y creo que tampoco el último comentario que estaba haciendo cuando se cortó esto, de que en esa estructura, si juego a esto de mejoramiento, pienso mucho en la gente que está en la línea. Era el comentario que estaba haciendo al final, que bueno, estaba hablando aquí a solo. Es la gente que está en la línea. Imagínense lo agrícola, la persona que está recolectando el producto. Imagínense las personas que están en la línea de producción seleccionando que elimina uno o pone otro, o el que está batiendo. Es la gente de menos nivel escolar que tiene. Es la gente que menos sueldo percibe en las empresas. ¿Qué tanto trabajamos con ellos? Porque son la base de todo lo que estamos hablando. Y es el enfoque que creo que SQF debería de buscar en las empresas cuando yo promuevo SQF hacia una mejora continua del negocio. Lo demás es obligación. Muy bien, Reginaldo. Muchas gracias por tu comentario. Enrique, ¿cuál sería tu comentario final? ¿Qué nos falta? ¿Qué viene para el futuro en la implementación de sistemas de gestión de inocuidad, particularmente para el caso de SQF? Pienso que la evolución a lo largo de los años ha sido excelente. Si nosotros comparamos la edición 9 con las primeras, como que no tiene nada que ver, aunque algunos dirán, pero tiene más o menos los mismos temas, ¿no? Pero hay una madurez en todo este camino que es altísima, ¿no? Y entonces, hoy la edición 9 está muy bien lograda, está muy bien optimizada, y agrega elementos nuevos. Tiene esa gran base que se menciona a lo largo de todos los elementos, fundamentalmente en el módulo 2, del enfoque en la gestión de riesgo, ¿no? Que hoy prácticamente ni tuvimos tiempo de comentar, pero es uno de los grandes temas en los que tenemos que profundizar. Entonces yo creo que el camino va por ahí. Los elementos fundamentales de buenas prácticas están actualizados, están bien, se irán actualizando en función de las necesidades, pero el sistema de gestión se va convirtiendo en un elemento muy válido de la gestión de la organización en todos los niveles, empezando por el nivel superior de la dirección de la empresa. Así que para mí ese es el camino. Muy bien. Luis Palacios, tus comentarios de cierre sobre qué nos falta, hacia dónde vamos en la implementación del sistema SQF. Bueno, yo creo que para nosotros en Latinoamérica, ¿sí? Veo dos temas muy cruciales que hay que seguir abordando con mucha fuerza. Uno, el de cultura, ¿no? Seguir trabajando fuertemente en eso, promover que las personas se empoderen del tema de cultura, y ahí hay un reto muy grande porque es incluso un cambio de mentalidad, pasar de tener una mentalidad de supervisión a una mentalidad de empowerment de parte de la gente. Ese es un gran reto que creo que todavía nos queda la tarea. El otro es viendo un poquito el enfoque de mercado en Latinoamérica. ¿Por qué queremos escoger SQF teniendo otras opciones?
Y me parece que es la parte comercial, ¿sí? La parte comercial con enfoque de exportaciones, mucho hacia Norteamérica. Entonces, nuestro enfoque va a ser cómo desarrollar un sistema que cumpla con esas expectativas del mercado meta, ¿sí? Pensar en nuestro cliente. ¿Por qué yo como empresa que manufactura alimentos voy a escoger al SQF como sistema y no otro? Pienso que es mucho por la decisión de mercado, ¿sí? Entonces, conocer más, nos hace falta entender más la estructura del SQF versus otros estándares que son probablemente en Latinoamérica más conocidos, ¿sí? Y decir, tenemos mucho por descubrir, es que América todavía hace falta que descubra, América Latina hace falta que descubra el SQF, ¿sí? Es mi opinión. Muy bien, caballeros, pues muchísimas gracias por su participación. Vamos a cerrar hasta aquí la sesión de entrevistas con cada uno de ustedes y vamos a dar pie a la sesión de preguntas y respuestas. Les agradezco su participación, su interés y seguimos platicando. Muchas gracias. Muy bien, pues esta sesión fue bastante productiva. Tenemos varios comentarios y preguntas. Voy a pedirle a mis amigos Reginaldo Báez y Enrique Mendeguía que por favor prendan sus cámaras para que nos puedan acompañar en esta sección. Bienvenido Reginaldo, bienvenido Enrique. Les recuerdo, Reginaldo Báez pues ha sido consultor y capacitador en sistemas SQF desde el año 2004 y Enrique Mendeguía es director para South America de NSF, organismo de certificación global. Muy bien, pues bienvenidos y pues caballeros, ¿qué les puedo decir? Yo creo que este debate siempre es bastante interesante por las diferentes aristas que le podemos tomar en ese sentido, pero me llama la atención un comentario de Óscar González, que nos dice que pues uno de los grandes retos de implementar un sistema es que las auditorías se van a temas muy puntuales, ¿no? Como si fueran inspecciones de requisitos en lugar de ser evaluaciones de los resultados del proceso y del sistema de inocuidad. Quisiera comentarle esto para empezar a Enrique. ¿Qué te parece la opinión de Óscar de que los auditores están inspeccionando en lugar de estar revisando resultados? Bueno, buen día a todos. Dependerá un poco de cómo sea el auditor, no, pero bueno, ese es un comentario muy superficial. Hay un componente importante de verificar el cumplimiento, sin dudas que sí, ¿no? Y ahí va a depender de cómo se plantee la auditoría. Pensemos de esta manera, un sistema de SQF, si los resultados son buenos, se audita todos los años, para un proceso de certificación, ¿no? Todos los años, hay que hacer una auditoría por año. En la misma empresa, un mismo sistema. Un auditor de repente puede ir hasta 3 años seguidos, después cambia, después puede volver. No tiene que plantear todas las auditorías iguales. Si bien está evaluando lo mismo, no lo está haciendo de la misma forma, porque el sistema evoluciona y el auditor tiene que ser parte de visualizar ese progreso, ese avance, esa evolución. El auditor tiene que agregar valor en la auditoría, no solamente verificar el cumplimiento de los requisitos. Y de ahí es que se va a plantear la auditoría de diferentes formas para verificar el cumplimiento de requisitos, pero para dar un poco de valor, para poder irse con una idea clara de si realmente eso está evolucionando o no, y eso se verá reflejado en sus comentarios. No son consultivos, no está diciendo el cómo, no está diciendo qué es lo que tienen que hacer, sino que está viendo el progreso, está viendo el avance. Y de ahí que tal vez, bueno, quien hizo la pregunta pueda pensar que también se puede cambiar un poco en ese enfoque. Claro, por supuesto, sí. Muchísimas gracias por tus comentarios, Enrique. Reginaldo, tratando de alguna manera de ligar esto de la revisión puntual o de la inspección contra la auditoría, Patricia Silva nos hace una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Puedo revalidar haciendo un análisis de laboratorio de productos que están caducos y saber si están libres de microorganismos y con eso darles otra vez otra habilitación para que entren al mercado? ¿Qué opinas de eso, Reginaldo? Bueno, yo creo que dentro de su propio sistema debe tener una especificación de producto. Y si la especificación de producto es de que debe de cumplir con una fecha de caducidad y su propio fabricante o su proveedor se los
renueva, vamos a decirlo, en ese sentido de que los analizó y están limpios, básicamente está cumpliendo con lo que ella se especifique, vamos a decirlo, dentro de su proceso. Por supuesto, dependerá de qué producto quiere reusar en un momento dado. Y si en su proceso eso es aprobado, pues lo podrá usar sin ningún problema. Y ella lo demuestra de que no tiene ningún problema. Al final de cuentas, de lo que se trata es, ¿tienes control de tu proceso? Y ese proceso, yo lo he estado mencionando, es dependiente, por supuesto, de todo lo que ella, todo lo que tiene en sus requisitos o especificaciones de lo que entra al proceso. Hablando específicamente del producto, si Claro. ella hace un análisis y todavía tiene la funcionalidad química y todavía es limpio, pues podrá usarlo sin problema y demostrar ante cualquiera de que no tiene ningún problema y el producto que está obteniendo o usando ese producto cumple con la especificación de su cliente o la especificación del producto, vamos a decirlo, del producto final, pues no tendría ningún problema. Claro, y fíjate que hay una pregunta de Gabriel Mateo Enrique que se enlaza un poco con la explicación que nos da Reginaldo, ¿no? Porque pareciera de repente que la inocuidad se contrapone con la rentabilidad. O soy inocuo o soy rentable, ¿no? Entonces, inclusive hay hasta debates en foros públicos de que es primero la inocuidad y después la rentabilidad y el negocio, ¿no? ¿Cómo ves esta Sí, perspectiva? pero vamos a ver, la vida útil del producto por definición es responsabilidad de quien lo fabrica, ¿no? Y de la cadena que lleve ese producto hasta que llega al consumidor. Salvo que hubiera reglamentaciones que indicaran una vida útil predefinida, pero en general no los hay. Entonces, cuando hablamos de vida útil tenemos que tener en cuenta distintos factores, no solamente la vida útil que pueda afectar la inocuidad del producto. También hay vida útil sensorial, también hay vida útil comercial, y no necesariamente esos tiempos son iguales. Tal vez la vida útil de inocuidad puede permanecer para ciertos productos durante mucho tiempo, y entonces la pregunta anterior, la respuesta es que sí, que lo puede hacer, pero también tiene que compartirse con esas otras consideraciones de lo sensorial y de lo comercial. Entonces, pero la definición la está dando la empresa, la está dando el fabricante. Sí, claro, es el proveedor, el fabricante, el manufacturero el que determina cuál es esa utilidad, ¿no? Y en ese sentido, Reginaldo, ¿cómo podemos engarzar esa rentabilidad? ¿Cómo me quito esa nebulosa de los ojos de que voy a gastar en inocuidad, voy a tener que poner dinero extra para hacer mi producto competitivo en el mercado? Cuando en realidad, pues probablemente dentro de la inocuidad esté esa competitividad. Pero por favor, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la rentabilidad y la inocuidad es una obligación. O sea, no tiene por qué mezclar de que voy a gastar en inocuidad para ser rentable o no ser rentable. Pero por favor, su proceso puede ser tan elemental o tan sofisticado, pero los dos tendrán que dar inocuidad. Y probablemente el más elemental pueda ser más rentable que el más sofisticado. Son dos aspectos, por favor, yo no sé por qué mezclar de que voy a gastar en inocuidad. No vas a gastar en inocuidad. Tú tienes que hacerlo para que produzcas un producto inocuo. No es que vas a gastar más o menos. No, por favor. Tu proceso, así sea, hagas un agua fresca, así hagas un producto que lleva 5 procesos térmicos, así sea cualquiera, el producto al final debe ser un producto inocuo. La rentabilidad, ¿en qué está dado? Desde mi punto de vista es qué tanto control tienes sobre tu proceso y eres eficiente. Todos deben de ser eficaz. Al momento que eres eficaz, tendrás un producto inocuo. Y si eres eficiente, tendrás o serás más rentable. Claro, definitivamente, nadie vende productos contaminados, ¿no? Es imposible hacer negocios vendiendo productos fuera de especificación, es imposible hacer negocios con productos que violan la ley.
Entonces, efectivamente, ¿no? Es esa dualidad que siempre se ha tratado de explotar, inclusive hasta mercadológicamente, ¿no? De que mi producto certificado es más seguro, mi producto tiene un plan de implementación, es más seguro. Yo creo que más bien, Enrique, y quizás este comentario es muy interesante para ti, porque tú lo ves también desde la perspectiva de la auditoría, es ese nivel de compromiso, ¿no? Ese nivel de cultura del cual hemos estado hablando en la sesión. ¿Cómo canalizas tú o cómo canalizarías tú ese concepto de cultura de inocuidad y el entender que la inocuidad tiene que estar ahí y no depende de un aspecto financiero? Es algo que forma parte de ir generando la cultura de la organización y no solamente la cultura de la inocuidad. Y como forma parte de la cultura de la organización, tiene que comenzar por el nivel de dirección. Es la única forma de que sea exitoso, pero tiene que comenzar no como una obligación o como el cumplimiento de un requisito, sino que tiene que comenzar por entender las ventajas, entender la forma de hacerlo y cómo transmitirlo a los distintos integrantes de la organización a lo largo del tiempo. Y no es solo generar un plan. En el plan hay que buscar distintas actividades, que las actividades sean participativas, hay que escuchar, hay que aprender a escuchar, hay que tomar las opiniones, hay que dar también ámbitos de confidencialidad, si fuera el caso, y las normas también están planteando mecanismos para que eso así suceda. Y entonces todo ese conjunto de cosas se van midiendo los resultados a lo largo del tiempo. O sea, es un ciclo de gestión también, porque si no medimos resultados, de nada vale decir, bueno, hicimos tales y tales cosas, ¿y qué pasó? ¿Y cuál fue la evolución? ¿Y cuál fue el resultado? Todo tiene que estar dentro del ciclo de gestión, si no, nos vamos a quedar con mucha incertidumbre y podemos llegar a gastar mucho dinero y tener poco retorno. Claro, y en ese sentido, Reginaldo, el entender la naturaleza del sistema de gestión como SQF, pues es fundamental, ¿no? Pero quizás a nuestra audiencia en este tema que estamos hablando de los retos de implementar un sistema de gestión como SQF, pues le llame la atención cuáles son aquellos puntos clave, ¿no? Que tiene que poner atención cuando está implementando, cuando está mejorando, cuando está actualizando su sistema SQF. ¿Qué le puedes comentar a la audiencia, Regis? Hay 3 recomendaciones básicas que tú quisieras hacerle al director general, al encargado de producción y al gerente del sistema de calidad o al practicante SQF sobre dónde enfocarse para no perder ese punto de vista que mencionaba Enrique. Bueno, el comentario es de que definitivamente implementar un sistema de gestión, el tener el reconocimiento de ese sistema o de esa marca, en este caso SQF, pues es un aval de que las cosas se están haciendo bien, vamos a decirlo. Yo, al momento de que decidiera implementar un sistema, pues por supuesto nos vamos con los requisitos, lo que me pide el sistema. Qué curioso, sin pensar en el proceso. Y empiezas a definir como todos tienen la estructura ISO, con tus compromisos de dirección, tus compromisos gerenciales, tu cultura, vamos a decirlo en este sentido de inocuidad, y después de eso, ¿qué me voy? Me voy a ver los proveedores, mis especificaciones, después de eso me voy, y curiosamente después miro el proceso, que todo el proceso debe de estar estructurado, o que todo esto que estoy diciendo en mis principios o mis requisitos del sistema SQF se cumplan en el proceso. Y en ese sentido decir, bueno, ¿cómo está mi proceso? 3 cosas. Mi proceso desde el punto de vista ley, y después yo miraría los requisitos que me pide SQF para fortalecer ese proceso. Y el tercer punto, ante una inspección o auditoría, demostrar de que con esto yo tengo un control de ese proceso y es un proceso eficiente. Es como yo lo visualizaría. Porque, qué curioso, los que no tienen certificación, los que no se auditan, y que venden y que tienen negocio, tienen un proceso.
¿Es proceso malo? No, es un proceso bueno. Y a lo mejor son mucho más rentables que muchos certificados. No tienen el aval de la certificación. Y que puede abrirle mercados, que tiene muchos beneficios que todo el mundo sabemos. Por eso hablamos de un sistema. Pero que también miren que tienen el beneficio de que pueden ser eficientes. ¿Y cómo lo hacen? Pues básicamente implementando esos requisitos que me pone este sistema que me ayudan a demostrar eso, ese control y esa eficiencia. Es como Y es yo lo donde, veo. claro, y es donde quizás ese enfoque de eficiencia y control, pues seguramente nuestra audiencia, Enrique, estará muy interesada en saber cómo se consolida con una certificación SQF o cómo utilizas al sistema SQF como tu herramienta para lograr esa eficiencia y ese control validado. Entendiendo, estudiando, leyendo, practicando, sabiendo los porqués y explicando los porqués, ¿no? La participación de la gente es fundamental, pero hay que entender, hay que explicarles para que entiendan, decir el porqué de las cosas, tratar de gestionarlo de la manera más abierta, más amplia, más transparente posible, ¿no? Y eso da resultados, participando. Incluso preparando la auditoría, porque la preparación de la auditoría siempre es una buena cosa, ¿no? Porque seguramente que se actualizan una serie de cosas que por lo natural de los procesos pueden ir quedando rezagadas, ¿no? Entonces, hasta eso, de saber que dentro de un mes nos toca la auditoría, eso es una buena cosa para prepararlo, ¿no? Y saber que hay un conjunto de cosas que nos pide el código, que sistemáticamente tenemos que hacer, que las vamos haciendo a lo largo del año, que hacemos las auditorías internas a conciencia, que hacemos las inspecciones de buenas prácticas a conciencia, que aprovechamos los resultados, tomamos acciones y medimos después cómo impactan esas acciones, ¿no? Sin duda que todo eso nos ayuda y mucho. Así es, pues la verdad es que, caballeros, no me queda más que agradecer su participación, su interés en colaborar y seguir colaborando con SQF. Tengo la fortuna y el aprecio de conocerlos desde hace pues algunos añitos ya y desde cada quien en su trinchera pues ha aportado resultados tangibles y evidentes hacia el crecimiento y el desarrollo del sistema SQF. La verdad es que, insisto nuevamente, muy agradecido por su participación. Vamos a irnos a la sección de un receso para poder tomar un poco de agua, un poco de café. Un mensaje de despedida, Reginaldo, desde Hermosillo, México. Bueno, tenemos trabajando con SQF desde el 2003, con Paul Ryan. Yo soy un convencido de que es el mejor sistema y lo baso porque tiene la peculiaridad de que te hace de que mejores tu proceso, que toma el aspecto de calidad de una manera basado en el proceso, a diferencia de los otros que nacieron en el sentido basados en una norma ISO, pero no con un esquema de análisis de riesgos hacia la calidad, solo hacia la constancia de ese proceso. Entonces, mi opinión sobre SQF es que es el sistema que bien adoptado me va a llevar a un mejoramiento continuo y eficiencia de mi proceso, que se transformará, por supuesto, en imagen, en productividad, en lo que siempre digo, todos hacemos algo para tener mayor bienestar. Claro. En ese sentido. Y Enrique, desde Montevideo, Uruguay, muchísimas gracias. Un mensaje de despedida. Bueno, muchas gracias, felicitaciones a los organizadores. Yo creo que es excelente esta oportunidad de tener esta jornada para Latinoamérica. Sin dudas también con el apoyo de Gigi Vita, de Lian, que estuvieron hoy en el inicio, bueno, y de los representantes en Latinoamérica, el tuyo que hace ya tantos años que estás aquí, que te conozco, y de Paloma y de Julián, que también hace tiempo ya que estamos en contacto con ellos. Mucho éxito en la difusión del código SQF, y yo creo que sí, hay que seguir creciendo en Latinoamérica, al igual que en otras partes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Felicidades. Nos vamos al break. Hasta luego.